Muy buen día, tengan todas vuestras mercedes. Mi nombre es Andrés Yepes, pertenezco al programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En esta ocasión, en una labor hacia el curso de modelos de intervención en psicología y pertenezco al grupo 59 de este curso. La siguiente es una entrevista que vamos a realizar a la psicóloga Nancy Janet Guzmán. Nos va a contestar unas preguntas y estas preguntas serán contestadas en base a su experiencia en el contexto organizacional. Muy buenos días, mi nombre es Nancy Janet Guzmán, egresada de la Universidad Antonio Nariño, y a continuación voy a dar respuesta a la experiencia que he tenido. Entonces la primera pregunta sería, de acuerdo con su experiencia y formación, ¿cuáles son las acciones, procesos, actividades más relevantes que ejecutó en su ejercicio profesional en el contexto organizacional? Esa sería la primera pregunta. Ok, bueno, nos vamos a guiar como por el propósito en estos dos proyectos que se coordinaban. Era primero atender al usuario, guiarlo, orientarlo, satisfacer sus necesidades, y en la parte ocupacional pues era también velar por el bienestar del trabajador. La atención al usuario más que todo era dar solución a las quejas y los reclamos de los usuarios, hacer seguimiento también de los procesos que se daban dentro de la institución, y en la parte digamos de salud ocupacional pues se realizaban capacitaciones de salud, lo que es la técnica postural, se hacían talleres de relajamiento, de relajación, talleres que tienen que ver con el sentido de pertenencia a la institución, el trabajo en equipo. También se organizaba y se planeaban, digamos, la atención del trabajador, ¿no? Para hacerle terapias, y se vinculaba a otras instituciones para dar cumplimiento a todos estos requerimientos según la ley de salud ocupacional. También se hacía seguimiento cuando habían accidentes de riesgo laboral. Estábamos en el ámbito, digamos, de salud. En caso de que alguna enfermera se haya contaminado o haya sufrido algún accidente, ¿no? Con alguna jeringa que se cortó, la parte administrativa también, la parte locativa, lo de las redes eléctricas, lo del computador, lo de las plantas, pues se hacía seguimiento a cómo estaba el ambiente laboral del trabajador, y junto pues con nuestra jefe, que era la gerente, pues se hacía un plan de ejecución, ¿no? Para mejorar el ambiente y las instalaciones. Eso se llama panorama de riesgos. Entonces, el proyecto en sí era identificar el panorama y los riesgos que habían dentro de la institución, posteriormente también ejecutarlo, o sea, establecer algunas acciones para mejorarlo. Bueno, la segunda pregunta sería la siguiente. En su experiencia en el contexto organizacional, ¿de qué manera se evidencia el componente ético? Sí, el componente ético se evidenciaría en la prestación del servicio, la responsabilidad de los trabajadores, la responsabilidad también de los directivos o los administrativos para ofrecer mejores condiciones laborables a los trabajadores, crear un clima organizacional adecuado para que la institución tenga un bienestar a nivel de equipo y también para que pueda ofrecer un mejor servicio a los usuarios, tanto a nivel social, ¿no? Como las relaciones interpersonales entre los trabajadores,
como también lo que tiene que ver con la infraestructura de la institución, los equipos, los espacios, la parte locativa. Eso es fundamental para que el trabajador pueda desarrollar bien su trabajo en unas buenas condiciones y pueda prestar un buen servicio al usuario. Bien, listo. Entonces ahorita hablemos un poquito de cómo es ese componente ético en su experiencia en el contexto organizacional, pero ya en la profesión como psicólogo organizacional. ¿Cómo sería allí el componente ético? Ya hablando más del psicólogo en sí. Hablando sobre la ética ya como un poco más personal y profesional, pues eran dos proyectos en esa época donde uno tiene que estar en una posición muy objetiva, neutral, no puede juzgar tampoco al compañero en la parte laboral, ¿no? Y tampoco puede dejar, digamos, a un lado el usuario. Tiene que estar en una posición de pronto equitativa y justa en caso de cuando se presentan las quejas, los reclamos, tratar de solucionar los conflictos y no ampliarlos más. Esa es la idea, ¿no? O sea, no tirarle al compañero y tampoco pues desmeritar, digamos, la necesidad del usuario. También hacer un proceso de investigación, ¿no? Muy profundo de los hechos, de cómo se dieron las cosas, en caso de que se hayan, digamos, realizado acciones dentro de la profesión donde no se haya atendido bien a los usuarios. Pues debe ir conforme a las normas legales, ¿no? De la atención a los usuarios. Entonces, ¿en qué porcentaje en el rol eh, del psicólogo y más que todo hablando de su experiencia en la parte organizacional, en qué porcentaje se aplica el código de ética del psicólogo? ¿Se lo aplica a un 100% o se lo aplica solamente en algún porcentaje? Pues un 100% en ética no se podría. Todos cometemos de pronto errores y no somos perfectos, ¿no? Y además yo diría que la ética del psicólogo depende de muchas circunstancias, de muchas situaciones, de unas decisiones que están alrededor de otras personas. Entonces, pienso que uno como psicólogo trata de hacer lo mejor posible su trabajo para satisfacer las necesidades de los demás, crear un buen ambiente, un clima organizacional, en lo posible tratar de motivar e impulsar a los demás para que hagan su trabajo bien. Pero hay algunas circunstancias, algunas situaciones administrativas, políticas, sociales, que no permiten, ¿no? Que se dé este ambiente, digamos, agradable, sobre todo en instituciones o digamos empresas que tienen que ver con el gobierno, que son estatales, es un poco complicado. Entonces, pongo un ejemplo, ¿no? En la parte ocupacional, se levanta el panorama de riesgos, se identifican las necesidades a nivel locativas, todos los riesgos a nivel biológico, sociales, pero cuando se presentan ya los proyectos para ejecutarlos no hay el presupuesto para realizarlos. Entonces nos quedamos cortos en esa situación, ya depende de los gerentes que son los que gestionan. Si hay un gerente pues que quiere que su S, digamos, en este momento su empresa quiera avanzar, pues hará lo posible, pero a veces no hay recursos o no hay las condiciones, entonces no se puede hacer mayor cosa o se trata pues de abarcar o de trabajar simplemente con lo que nos da, digamos, ¿no? Con las posibilidades que tenemos.
Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Desde cuál de los enfoques psicológicos su merced orientó las acciones que desempeñó en su experiencia en este contexto organizacional? El enfoque que centré fue desde el enfoque sistémico, porque todos somos en un sistema, nos relacionamos, interactuamos, todos estamos retroalimentando y todos trabajamos en equipo. Entonces, desde la parte sistémica se centró eh, todo el sistema organizacional dentro de una empresa. El enfoque sistémico se lo puede mirar eh, como en los procesos, en los procedimientos. Cada proceso lleva un paso, cada proceso lleva una secuencia, ¿no?, de lo que hacemos. La función, los procesos, los procedimientos que se hacen, las funciones de cada trabajador van conectadas con otros, con otros componentes. Si todos trabajamos en conjunto, logramos las metas. Bien, listo. Entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las estrategias, herramientas, técnicas de abordaje que utilizó con mayor regularidad en su ejercicio profesional, en su experiencia en el contexto organizacional? Em, Como técnicas, pues tratándose de que ya son como la coordinación de proyectos que se los debe formular, ejecutar y hacerle seguimiento, la parte investigativa, lo que tiene que ver con formular en sí, ¿no?, un proyecto, todo el proceso, la metodología de un proyecto, y fueron como las técnicas iniciales, porque había que presentarlos, organizarlos y en base a esto pues ya ejecutar. Capacitaciones, diseños de talleres, entrevistas también a los usuarios, también en la parte de investigar los procesos de los trabajadores cuando se incurrían en quejas o en reclamos, pues la parte investigativa, entrevistas más que todo a los trabajadores como también a los usuarios. Y la parte motivacional, ¿no? También se manejó la publicidad, folletos, formatos para entregarles a los usuarios sobre lo que era la empresa, por donde se debían guiar. Entonces sí se manejó estrategias motivacionales tanto como para trabajadores como para usuarios también. Bueno, listo. Entonces vamos con la última pregunta. Desde su experiencia en el contexto organizacional, ¿cuáles aspectos considera deberían profundizarse hacia un mejor ejercicio profesional? Pues se hablarían de habilidades sociales, se podría decir. Muy importante las relaciones interpersonales y la comunicación dentro de una empresa y los miembros que la conforman. El sentido de pertenencia también por la institución. El trabajo en equipo y el liderazgo, sobre todo para las personas que están al frente de las empresas. De ellos depende de que todo se mueva, se avance, se mejore. También podríamos hablar sobre lo que es la motivación, ¿no?, y la concientización de los trabajadores dentro de una empresa, como un sistema, como una familia, que todos necesitamos unos de otros, que nos relacionamos, interactuamos, convivimos y que es ese espacio y es una oportunidad en la vida para poder progresar, para poder avanzar. Por último, el talento humano es muy importante y el talento humano, algo muy fundamental es la capacitación en la parte profesional de cada trabajador
para que técnicamente la empresa también pueda avanzar y prestar un mejor servicio. En esta parte es fundamental las entrevistas y la selección de personal que esté acorde con las funciones que va a prestar. Una comunicación también asertiva, clara, honesta, apoyo entre los compañeros y compromiso institucional. También ante todo la responsabilidad en lo que hacemos y en lo que estamos preparados para ofrecer el servicio a los usuarios o a los demás. También pues que la misión sea un interés colectivo, no tanto individual, que por lo general siempre se mira o se percibe, ¿no? Dentro de toda empresa. Siempre cada persona lucha por sus ideales, por sus intereses, pero mira los ideales de la empresa en general, los colectivos. Y por último, pues están las relaciones interpersonales, la parte profesional, pero muy fundamental también las herramientas y el ambiente donde nos encontramos trabajando. Lo técnico, la infraestructura, lo locativo para poder dar un buen servicio. Bien, listo, gratitud, Nancy, por haber accedido a esta entrevista. Y de verdad que aprendí muchos aspectos en cuanto a su experiencia en lo organizacional, aspectos interesantes que, que van a servir hacia mi aprendizaje. Entonces, gratitud, y si su merced quiere decir unas palabras de despedida y de pronto decir cómo se sintió en la entrevista o algunas sugerencias o observaciones, adelante. Agradecerle también de mi parte por esta oportunidad. Actualmente pues no estoy ejerciendo así de lleno mi profesión como psicóloga. Es una profesión muy bonita que amplía muchos espacios profesionales, podría decir, en diferentes ámbitos: lo educativo, lo social, lo comunitario, lo legal, ¿no? Lo clínico. Entonces, a mí me parece que es bastante amplia, hay muchos espacios para elaborar. Reviví el pasado, como quien dice, recordé mi experiencia anteriormente, donde había trabajado. Y también me sentí cuestionada, ¿no? En la parte ética fue una pregunta clave, donde uno también como que reflexiona en base a esto. Bueno, en esa época que tenía menos experiencia y ahorita pues tengo como mucha más madurez, como fue mi ética, ¿no? En ese tiempo. Y recuerdo que era un poco complejo, ¿no? Porque en estas instituciones, más que todo de gobierno, se percibe muchas cuotas políticas, hay mucha corrupción, hay que saber manejar a los jefes, hay que saber manejar a los compañeros, hay que saber ser sabio, prudente e inteligente también. Eso de la ética es algo, como decía, muy complejo también de manejarlo. Gracias por este espacio y pues con mucho gusto, y en cualquier otra ocasión lo que yo le pueda, digamos, ayudar, con mucho gusto. Bien, damos gratitud a la psicóloga Nancy Guzmán. De verdad que hemos aprendido de su experiencia en el contexto organizacional. Y bueno, un buen día a todos los que oigan esta entrevista y que les sea también de mucho provecho. Gratitud.